La atención, una de las cuestiones más importantes que debe tener el ser humano. Históricamente se ha pensado que hay un trastorno, precisamente, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que era un problema solo de chicos. Sin embargo, los estudios epidemiológicos nos están revelando una relación de 7-3 o incluso de 6-4 entre chicos y chicas. ¿Qué te parece, Ana, si hablamos hoy de ese trastorno de déficit de atención y de hiperactividad? Pues lo cierto es que el tratamiento no va a ser notablemente diferente según el sexo, pero parece que el TDAH inatento puede ser algo más frecuente entre las chicas. Atentos, reboticarios. Un recordatorio sobre el TDAH. Inatento, sobre el TDAH inatento. Es aquel en el que predomina la inatención y que los síntomas de hiperactividad o de impulsividad son residuales. Y es que cuando estamos ante un TDAH de este subtipo, lo que suele ocurrir es un retraso en el diagnóstico, ya que al no aparecer síntomas conductuales, las consultas se retrasan en el tiempo. Se tienden a confundir los síntomas de mala atención con vaguería o desinterés por las tareas, y no es así, al menos al inicio del cuadro, pero si no se trata puede evolucionar hacia esos síntomas. Y para resolver nuestras dudas se halla con nosotros el especialista en psiquiatría infantil de la robótica, el doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Quintero. Muy buenas tardes, don Enrique. Estamos de enhorabuena, tenemos otra vez aquí a Ana Torroba, ¿eh? Sí, ya la vemos con aspecto cada día más de alemana. ¿Qué está pasando que históricamente se ha creído que el TDAH afectaba solo a los varones? Pues al principio hablábamos más que del trastorno por déficit de atención, intentábamos enfocarnos en la hiperactividad, ¿no? Se habló en tiempos del trastorno hiperkinético y es cuando nos hemos dado cuenta que lo nuclear, lo importante, lo que además condiciona la disfunción era el déficit de atención y la hiperactividad es un síntoma importante. Se desglosaron diferentes subtipos, ¿no? El hiperactivo impulsivo, el combinado y este otro del que estamos hablando hoy, que es el trastorno por déficit de atención del subtipo inatento, que dejaba fuera hace unos años un porcentaje importante de los pacientes, ¿no? Porque al no ser hiperactivos o al no haber hiperactividad no se les diagnosticaba y por ende tampoco se les ofrecía un tratamiento. Cuando mirábamos hacia atrás en el tiempo y hacíamos los primeros estudios epidemiológicos, lo que había era mayor prevalencia en los chicos. En el trastorno de atención e hiperactividad inatento, ¿hay diferencias en el tratamiento entre sexos? No hay en ningún caso, pero en cualquier caso lo que sí que es cierto que empezamos a ver es que en ese subtipo inatento empezaban a aflorar muchas niñas, también niños, pero muchas niñas que no eran diagnosticadas, ¿no? Que le acababan diciendo que es que era una vaga, que no se motivaba, que no quería estudiar, pero claro, cuando nos fijábamos que tenía un déficit atencional, al no haber hiperactividad, pues parece que no podía cumplir el diagnóstico. Y ya en los años 90 eso empezó a cambiar y claramente sabemos que lo nuclear, lo importante, lo que condiciona y ensombrece el pronóstico, sobre todo escolar del niño, es el déficit atencional. ¿Cuáles son los síntomas principales en los que deben fijarse los padres? Fundamentalmente es que le cuesta escuchar. Es decir, realmente lo que le suele pasar es que cuando hablamos con estos pacientes no nos están escuchando, no nos están oyendo. Fundamentalmente la otra parte es que le cuesta prestar atención en las tareas, mantener la atención en las tareas durante mucho tiempo. Cualquier pequeña cosa les distrae, se organizan mal, son además olvidadizos, pierden cosas y se distraen con mucha facilidad. Le cuesta y tienden a postergar y tienden a evitar hacer aquellas cosas que les exigen mucho esfuerzo y en ese contexto de olvidos pues parece que no son obedientes, ¿no? Les decimos que hagan 2 o 3 cosas y hacen una de las 3. Pero no porque no hayan querido hacer las otras, sino fundamentalmente porque se les ha olvidado las otras 2, ¿no? Incluso en esas dificultades de atención también les dificulta interfiere en el funcionamiento en el juego. Hay un límite, doctor Quintero, entre ir abusivamente al psiquiatra, es decir, o ir inadecuadamente, y hay otro que en un síndrome como el TDAH inatento, por ejemplo, donde al menor síntoma deberíamos tomar buena nota para llevar al niño al psiquiatra. Yo creo que el momento clave es cuando empezamos a atisbar que las cosas no van bien. Es decir, que el niño se distraiga es condición necesaria pero no suficiente. De esa distracción tenemos que empezar a pagar algún peaje. El niño tiene que empezar algún peaje en el rendimiento escolar. Le empiezan a ir mal las cosas. Y en lugar de empezar a dar vueltas, a marear la perdiz, busquemos el diagnóstico. Hablamos con su pediatra, buscamos un psiquiatra de niños y adolescentes que nos permita hacer un buen diagnóstico de la condición que puede estar o no. Y yo lo digo muchas veces, yo prefiero que me remitan 4 niños con diagnóstico inadecuado, en el sentido de que me los remitan y digo, a este niño no le pasa nada, y los devuelva sin ningún tipo de intervención, a que el quinto, que sí tenía un diagnóstico,
no venga a la consulta. ¿Cómo conseguimos distinguir y no confundir entre el desinterés que pueda tener un paciente ante determinados temas o situaciones con la inatención? Hay una evaluación, hay, digamos, características semiológicas diferentes. Ahí vamos a la cualidad de las cosas. El desinterés es una pérdida de motivación y el déficit de atención es una dificultad para atención sostenida. Con lo cual la motivación en el niño existe. Lo que pasa es que esa motivación decae muy rápido, o al menos la atención es vinculada a la motivación. El que tiene esa desmotivación, lo que ocurre es que no hay ni ese primer empuje. Ojo, muchas veces ese niño con trastorno por déficit de atención lo que acaba condicionando en un segundo plazo, en un segundo tiempo, es desinterés por las tareas. Como requiere mucho esfuerzo, pues ya no me esfuerzo, es decir, ya me desmotivo para hacer las tareas. Pero analizando la evolución del síntoma nos damos cuenta de que hay algo primario, inicial, que es dificultades de atención y el desinterés posterior. Con lo cual, en realidad es la experiencia del clínico lo que marca la diferencia de esa fiebre que preocupa al pediatra de esa fiebre que sabemos que es vírica, que no hay ningún problema, ¿no? Pues ese mismo, es el ojo clínico, esa parte a veces no cuantificable de nuestra experiencia profesional. Queridos reboticarios, ya lo sabéis, si que ha quedado alguna cuestión en el tintero, tenemos un Twitter para enlazar directamente con el doctor Javier Quintero. @DRJ Quintero. Me he dado cuenta que Ana Torroba, doctor Quintero, lleva ya 3 semanas viniendo todos los fines de semana a la Rebotica. Para mí, que esta vuelve. Bueno, está intentando hacer la recomendación que le dijimos hace 1 o 2 semanas sobre no abandonar a su madre de golpe, sino hacerlo poco a poco. Ojalá vuelva. Bueno, muy Ojalá. bien. Bueno, querida Ana Torroba, muchas gracias. Te Gracias. esperamos aquí que vengas. ¿Sabes cómo se despide la gente en mi pueblo? ¿Cómo? Hasta la próxima, si no nos vemos antes. Pues hasta entonces. Nosotros hasta el próximo sábado, doctor Quintero. Muy buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes.